una repercusión emocional muy importante, ¿no? en las personas de alrededor. Y la persona se muere, o sea que ahí se acabó todo, claro. Así que el suicidio es como para tenerlo muy en cuenta. Nuestros pacientes, cuando se mueren de un día para otro, pues este suele ser el motivo, ¿no? En psiquiatría suele ser por suicidio. El INEM todos los años, el INE, no el INEM, el INE, todos los años saca una estadística sobre los suicidios. Lo que pasa es que van con retraso. Y la que sacaron en 2014 habla de datos del 2012. Pero bueno, para hacernos un poco una idea, pues nos sirve. En España fallecieron por este motivo 3.539 personas en 2012. Y de ellas el 77% eran hombres. Una proporción bastante más alta que en mujeres. O sea que como 10 personas al día se suicidan en España. Como vemos en esta gráfica, que son datos desde 1980 hasta la actualidad, vamos hasta el 2012, ha ido en aumento. No es un aumento muy espectacular, pero sí que va en aumento con algunos piquitos, como veis por ahí, con algunos piquitos, pero en aumento. Y lo que es más importante es que se ha situado en la primera causa externa de muerte, por encima de todo lo que es externo, ¿no? De los accidentes de tráfico, de los homicidios y por supuesto de la violencia de género. La violencia de género está, ni siquiera sale en esta gráfica, está en 52, los accidentes de tráfico están por aquí. Lo he echado para atrás, para ver. ¿Qué es este otro botón? Están aquí, accidentes de tráfico, ¿ves? 1915 en ese año y 3.500 suicidios. Hay un fenómeno que merece la pena un poco verlo. Los accidentes de tráfico suponían muchísimas más muertes. ¡Ay! No, que no me quieren esto. A ver, suponían muchísimas más muertes en el año 2000 que los suicidios. Y fijaros cómo han ido descendiendo hasta ahora casi ser la mitad. 1.900 frente a los 3.500. Se piensa que esto es debido en gran parte a las campañas preventivas que se hacen en torno a los accidentes de tráfico, cosa que no se hace de la misma manera con el suicidio. También tiene que ver los automóviles modernos, que son mucho más seguros, y hay muchos factores, ¿no? Pero como que es una causa de muerte que se tiene muy en cuenta y se hacen muchas campañas preventivas en muchos sentidos, y los suicidios pues ahí están, se mantienen, van un poquito en aumento. Esto, fijaros todo lo que ha descendido, que me alegro muchísimo, que descienda por supuesto, pero los suicidios ahí están. La tasa de suicidios se concentra, el pico es en absolutos, en números absolutos, entre los 40 y los 50 años. Pero en proporción con la población, en proporción con el número de habitantes, aumentan mucho con la edad. En números absolutos no, pero en relación al número de habitantes, fijaros cómo aumentan, y sobre todo en varones. A partir de los 65 años, el aumento es exponencial de los suicidios en varones. Y este es un dato un poco para reflexionar, ¿no? O sea, a partir de los 65 años, ese aumento exponencial. Sin embargo, seguimos estando por debajo en tasas en comparación con otros países europeos y sobre todo con países industrializados. Está la tasa de suicidio en España, pues está aquí, 7,1, y la media europea es de 14,1, o sea que estamos por debajo, pero ahí estamos, ¿no? Por debajo de nosotros, por lo menos en 2012, estaba Grecia y Italia, no sé cómo están ahora. Y Francia está muy por encima, me sorprendió muchísimo. Francia está aquí en un 16,2. Bueno, estos son algunos datos, ¿no?, que quería comentaros para que sepáis en cómo se mueve este tema del suicidio. Pero nosotros no vamos a hablar del acto en sí, ¿no?, sino de la valoración de la conducta suicida. ¿Y de qué estamos hablando? Pues, como todos sabéis, de todas aquellas ideas o actos que se realizan de manera voluntaria con el propósito de acabar con la propia vida. Habría en principio que diferenciarlo de las autolesiones sin finalidad suicida, aunque a veces no está claro.
Y es el continuo, cuando hablamos de conducta, es el continuo que va desde la idea, pasando por la amenaza, el gesto, la tentativa y por supuesto ya al suicidio consumado. Algunas definiciones. Bueno, pues un poco para cuando a veces comentamos cosas en los informes, pues para saber de qué estamos hablando. Hablamos de conducta instrumental cuando hay una tentativa, una lesión, pero sin deseo por parte de la persona de morir. O sea que es una conducta lesiva, independientemente del resultado, pero la intención es un beneficio secundario. Muchas veces es difícil, ¿no?, llegar a esa conclusión, pero en las entrevistas pues, a veces lo vemos claramente, ¿no?, que su intención era otra, no quería morirse, sino que le había amenazado a la pareja con dejarle, quería llamar la atención sobre la pareja y hacer un gesto, una conducta lesiva de una manera instrumental. El intento de suicidio es también una conducta lesiva, independientemente del resultado, pero ahí sí que hay una intención de morir. Y la amenaza suicida pues son estos casos que nos llegan, pues por ejemplo 112 recoge a una mujer asomada a la ventana porque han llamado los vecinos, que parecía que quería tirarse. Pues eso no es un intento autolítico, es una amenaza de suicidio, ¿no? Una pregunta que se hace la gente es ¿por qué? ¿Por qué las personas se suicidan? Pues el por qué siempre es muy difícil de responder, ¿no? Cuando pensamos en la etiopatogenia, pues pensamos en un montón de factores y las respuestas más en boga hoy en día apuntan un poco a estos modelos de vulnerabilidad-estrés que hablan de la relación de lo que son los factores personales con los factores ambientales. Dentro de los factores personales tenemos que tener en cuenta una vulnerabilidad genética, de hecho sabemos que se asocian los casos en familias y es uno de los factores de riesgo que luego comentaremos que tenemos muy en cuenta. Los rasgos de personalidad, muchas veces el tener un trastorno mental y luego por supuesto los factores de estrés ambiental. Y ahí estamos, delante de una persona que ha tenido una conducta suicida o estamos valorando una ideación suicida. ¿Y qué es lo que hacemos, ¿no? ¿Cómo nos adentramos en este mundo? Bueno, pues se sabe que los factores de riesgo que pueden llevar a una conducta suicida, a mayor número de factores de riesgo, mayor posibilidad hay de pasar al acto. Y ahora no os voy a descubrir nada que no sepáis. Los factores de riesgo pues son los que todos conocemos, ¿no? Que los vamos a ir viendo un poco de uno en uno. Aunque no todos tienen el mismo peso, pero son los factores que vamos a ir teniendo en cuenta. Padecer un trastorno psiquiátrico. Se sabe que el 90% de las personas que se suicidan estaban ya diagnosticadas de un trastorno mental y de ellas el 80% tenían depresión. No solamente se deprimen o no solamente se suicidan las personas con depresión, también se suicidan. Se calcula más o menos que como un 15% de las personas con depresión grave pueden llegar a suicidarse, pero por ejemplo, dentro de los pacientes con esquizofrenia el cálculo es como de un 10%, o sea que también otras enfermedades pueden acabar en suicidio. Las personas con esquizofrenia, con psicosis, a veces el suicidio no se produce por clínica afectiva, a veces sí, a veces es cuando el paciente está compensado, se da cuenta de su realidad, de la dificultad que tiene para conseguir los logros que desea, y a veces lo comentamos entre nosotros, uy, ahora que está tan bien, qué miedo me da. O sea, que está tan bien en cuanto a coherencia de pensamiento, ahora que está tan bien. Pero otros casos se producen en pleno brote psicótico
y por distintas razones. Muchas veces la angustia psicótica lleva al paciente a cometer actos suicidas como manera de huida, ¿no? Yo estoy recordando ahora mismo una paciente que estaba con unas ideas delirantes persecutorias terribles, que acabó saliendo por la ventana porque ella tenía la sensación de que no tenía otra salida. Por suerte no se mató, por eso me lo pudo contar después. Y ella, cuando estaba mejor, me decía eso. Es que me indujeron a ello. Es que yo no podía hacer otra cosa, yo no veía salida. Y vi que la única posibilidad era esa. Otra paciente también esquizofrénica, con un trastorno esquizofrénico, que también salió por la ventana. Ella estaba en plena comunión, sentía, porque esta chica tiene unas ideas megalomaníacas y místicas, religiosas, entonces ella se sentía en plena comunión con Dios. Y estaba su familia, que la estaba viendo muy descompensada, intentando darle una pastilla para trasladarla al hospital. Y como ella vio que le iban a dar una pastilla que para ella era como que le profanaban el cuerpo, y vio que su familia estaba en la puerta, y la obstruían el paso, dijo, pues salgo por la ventana. Y ni siquiera ella pensaba que iba a morir, porque luego hablando con ella, tampoco se mató por suerte, me decía, no, yo pensaba, yo en ese momento, no sabía ni lo que pensaba, pero algo así como que podía volar o que, bueno, que se iba de allí. Claro, efectivamente había que actuar, ¿no? No se puede dejar un paciente psicótico ahí delirando y ya está. Pero que los motivos pueden ser muchos. Dentro de los trastornos afectivos, de las depresiones, cuando hay comorbilidad con sustancias, se aumenta el riesgo. Y esto es así porque muchas veces el alcohol supone un poco ese desinhibidor, ¿no? Una persona que deprimida, que está pasándolo muy mal y que se toma una copa como que se envalentona. Y entonces, pues, supone justo la posibilidad del paso al acto. El 70% de los suicidios en jóvenes se asocian a abuso de sustancias. Si el padecer un trastorno psiquiátrico es un factor de riesgo muy importante, la historia de tentativas previas pues, es algo que también siempre preguntamos. De hecho, la mitad, por lo menos, de las personas que se suicidan o que hacen suicidios consumados ya habían realizado intentos autolíticos previos. Y luego están esos pacientes que llamamos suicidas crónicos, que están todo el día en la urgencia, con intentos autolíticos y que nos ponen a todos un poco, nos generan cierta hostilidad, ¿no? Porque decimos, pero bueno, ¿este qué quiere? Otra vez aquí, con un gesto leve. Pues estos suelen ser pacientes, pues eso, que suelen tener lesiones leves, de escasa letalidad, muy repetitivas, y un poco lo que vienen es a transmitirnos el malestar que ellos sienten y de alguna manera a ponernos a nosotros en una situación un poco complicada. Pero claro, estas personas también a veces se les va la mano, entonces tampoco nos lo podemos tomar a broma, ¿no? Sino que tenemos que tomárnoslo con calma, un poco viendo a ver qué está pasando, ¿no? Puede ser una demanda de atención como una forma de queja y control de su inadaptación. En cuanto a la edad, pues lo que os decía, por encima de los 65 años, las personas mayores, más riesgo. En cuanto al sexo, pues más riesgo en varones. Se sabe que las mujeres realizan más intentos, pero los varones se suicidan más. En cuanto a los factores sociales, pues lo típico, viudos separados, divorciados, solteros, más riesgo que casados con hijos. Bueno, sobre todo el tener mayor apoyo, menos riesgo, menos apoyo social, pues más riesgo. Más riesgo en medio urbano que rural. Factores económicos y laborales, pues desempleados, por mayor riesgo, también jubilados, y luego hay algunas profesiones de mayor riesgo entre las que nos encontramos, ¿no? Los médicos se supone que son profesiones de más estrés, como bomberos, abogados, fuerzas de seguridad y médicos, las profesiones de mayor riesgo. Padecer una enfermedad médica crónica,
como puede ser una enfermedad incapacitante, sobre todo el dolor crónico, y más aún si se asocia a una comorbilidad con depresión. Acontecimientos adversos negativos, de un estrés puntual o acumulado o mantenido, ¿no? Y lo de la historia familiar de suicidio, que a nosotros los psiquiatras se nos saltan las alarmas, ¿no? Cuando estás entrevistando a un paciente con una ideación autolítica o con un intento autolítico que te dice que su abuelo se suicidó, te echas a temblar. Es un factor de riesgo importante. Así un poco resumiendo, si tenemos que fijarnos en pocas cosas, pues yo os diría, sobre todo pensando en el paciente, historia de trastorno mental, intentos de suicidio previos y abuso de sustancias. Y del entorno o de la familia, pues la ausencia de soporte y la historia familiar de intentos de suicidio, ¿no? Así como más destacado. De esto hay muchas tablitas, os he traído una para que la pudierais ver, de los factores de riesgo, por ejemplo, que tiene este autor, ¿no? Que es un poco repetir lo mismo, voy a repetir mucho, pero así salimos con la lección aprendida todos, aunque ya os lo sabéis. Las características sociales, pues, o muy jóvenes o más bien de edades avanzadas, hombres, solteros, que viven solos, que han tenido intentos de suicidios anteriores, historia familiar de suicidio, antecedentes de abuso de sustancias, y luego dentro de las características clínicas, la desesperanza, muy importante, por supuesto también pacientes psicóticos, ansiedad, agitación, enfermedades concomitantes o depresión grave, ¿no? Bueno, las características especiales de las enfermedades ya las hemos ido diciendo un poquito, entonces tampoco me voy a entretener mucho en esto. Vale, pues estamos ahí con el paciente y queremos hacer la evaluación. Entonces, bueno, lo primero es importante el ambiente, realizar una evaluación en un lugar, en un ambiente de privacidad, confidencialidad, claro, y de respeto, ¿no? Y como luego son preguntas un poco incómodas, pues deberemos irlas haciendo poco a poco, para saber lo que piensa el paciente, por qué momento está pasando, saber realmente lo que está sintiendo, por qué ha llegado a esa situación. Trataremos de no juzgarle y de tener pues una entrevista empática, que no ser coercitivos, para que él se pueda expresar o la persona se pueda expresar libremente. Y en la evaluación pues nos vamos a fijar en todos estos factores de riesgo de los que hemos hablado y también de las características, ¿no? De las características del intento autolítico. No es lo mismo el método utilizado, la peligrosidad del método, si es un método no violento o violento. Hombre, un método no violento, como puede ser una intoxicación farmacológica, puede ser muy grave, como todos sabéis, porque algunos pacientes acaban en la UCI después de una intoxicación y te puede ser grave y te puede morir, claro. Pero si te llega a la urgencia una persona que ha hecho un intento de ahorcamiento, pues es que no te lo piensas, ya solamente cuando dice que ha hecho un intento de ahorcamiento, aunque también puede ser una conducta instrumental, porque recuerdo de un paciente que se puso la soga al cuello y empezó a amenazar me suicido, y estaba buscando un beneficio secundario, ¿no? Pero claro, solamente con eso ya, una vez se ha puesto la soga al cuello, pues al menos una noche de observación va a tener, eso seguro, ¿no? Hasta que tengamos claro qué está pasando y cómo se puede intentar ayudar a esa persona. La gravedad somática, si ha requerido una intervención mínima, ha tenido que pasar horas con cuidados en hospital de día o ha acabado en la UCI, pues tampoco va a ser lo mismo, ¿no? La gravedad somática leve, moderada, grave. La intencionalidad, aquí sí que me quiero parar un poco en la intencionalidad suicida, porque esto
es algo que a veces es difícil de valorar, porque nosotros lo vemos desde nuestros conocimientos como médicos y no sabemos lo que piensa la persona y damos por hecho que la persona sabe tanto como nosotros y no es así. A veces hay una disociación entre la intención expresada y el resultado lesional y es porque la persona creía que el método era muy letal. De hecho, muchas personas toman pastillas para dormir para matarse porque piensan que si da sueño, pues será fácil que uno se muera con eso, ¿no? Si da sueño. Y sin embargo piensan que un analgésico eso no matará, un analgésico. Pues. Entonces, en los conocimientos que tiene la persona es importante también evaluarlo. Por ejemplo, os voy a contar un caso así para despertarnos, de una paciente, una mujer, que es una señora de 70 y algún años, que los últimos años se había dedicado a cuidar a su marido con enfermedad de Alzheimer. Ella había tenido depresiones previas, que habían sido tratadas en salud mental, y estaba haciendo un tratamiento y un poco de mantenimiento, una dosis mínima de antidepresivo, y bueno, parecía que la mujer estaba bien. Todo ese tiempo que estuvo de cuidadora del marido, pues parecía que estaba bien. Al marido, como estaba con Alzheimer, le llevan a una residencia y ella empieza a sentirse cada vez peor, pero no dice nada. Y empieza todas las noches a darle vueltas a la idea del suicidio. Yo si no quiero vivir, yo no sé qué hago aquí, le voy a dar guerra a mis hijos, yo mejor me mato. Y un buen día, cuando no esperaba que viniera el hijo, que pasaba con frecuencia por la casa, pero ese día no solía pasar, pues agarró un cuchillo y se pegó un corte aquí, en el pescuezo, vamos, aquí en el cuello, ¿no? La parte de arriba del cuello. Claro, eso visto así, dices, pero ¿qué pretendía esta mujer? ¿Cómo se va a matar dándose ahí con el cuchillo? Pero cuando hablas con ella, te das cuenta que es una mujer de pueblo que estaba acostumbrada a matar a los pollos así, cortándoles en esa zona, entonces ella pensaba que... Claro, cortándoles el pescuezo, sí, ¿no? sí, los pollos. Entonces ella, la idea que ella tenía era que ese era un método de suicidio rápido, además. Entonces ella lo hizo con toda la intención del mundo de morirse, ¿no? Porque hubo dudas al principio cuando nos la mandaron, bueno, no sabemos si es una llamada de atención o no, la mujer estaba convencida de que así no se mataba. Por suerte, pues esta señora tenía una depresión importante y se recuperó. El grado de planificación, claro, pues no es lo mismo, ¿no? Que lleve días pensándolo, viendo a ver cómo lo voy a hacer, no lo hago, venga, no lo voy a hacer con mis hijos, o que haya sido de una forma impulsiva, en caliente, ante una situación de conflicto, sobre todo de una riña familiar, pues ahora voy y me mato, y cojo las pastillas y además me las tomo delante tuyo. Pues no es lo mismo, ¿no? También se puede llegar a ocurrir algo en otro momento, ¿no? Pero ese intento no tiene la misma gravedad que la otra persona. Luego está el hecho de los que dejan pistas. Recuerdo perfectamente un chico que se tomó las pastillas y los blister los había dejado en el baño, pero luego le parece que no era suficientemente sitio visible y las llevó a la cocina, a la mesa de la cocina por si acaso. Y cuando entró la familia, las viera pronto. Luego él se metió en la cama y eso sí, se metió en la cama y ahí se quedó, ¿no? Pero ya te ha dejado una pista. Las personas que lo dejan todo absolutamente ya organizado para que nadie las encuentre, todo lo contrario, ¿no? Recuerdo, sí, lo recuerdo bien. Una chica que se suicidó y esta chica lo que hizo es, se fue a un hotel, se llevó toda su medicación, alquiló la habitación y ahí se quedó. Pues claro, nadie la encontró. Cuando la encontraron, pues ya había fallecido. Lo de la rescatabilidad. El que se toma una pastilla y inmediatamente manda un mensaje. Adiós papá, te quiero mucho. Estoy dando una pista, por si acaso alguien me quiere todavía, a ver si alguien hace algo por mí, ¿no? Y me rescatan. Entonces entendemos que a menor rescatabilidad y menor comunicación, pues mayor gravedad. Y la actitud ante el resultado, esto es muy importante. ¿Qué has sentido cuando has abierto los ojos y has visto que estabas aquí? ¿Qué has sentido? Aquí estoy todavía. Frustración. No lo he conseguido. O alivio, no, Dios mío, menos mal.
madre mía, qué locura, qué estupidez, no lo voy a volver a hacer. Claro, pues lo que sienta la persona en el momento en que se da cuenta que no lo ha conseguido, pues también es muy importante. Entonces esto es la evaluación, ¿no? Lo que haremos es fijarnos en las características del intento autolítico, en el método, la gravedad, la intencionalidad, la planificación, rescatabilidad, la actitud ante el resultado. Vamos a evaluar todos esos factores de riesgo de los que hemos hablado antes y luego la evaluaremos clínicamente, psicopatológicamente. Nos fijaremos si tiene una enfermedad mental, si está o no está descompensada y qué es lo que nos transmite y los problemas de los que nos habla. Pues otra vez lo mismo, ¿no? Las características, si ha habido intentos autolíticos previos, si hay factores sociodemográficos, sobre todo el tema del poco apoyo, de la soledad, la presencia de trastorno y algunos síntomas en los que nos fijaremos más, como es la desesperanza, ansiedad, agitación, el que la idea esté recurrentemente y la rigidez cognitiva. De hecho, algunos autores apuntan que los síntomas psicológicos más asociados a suicidio consumado son la desesperanza y la rigidez cognitiva. Recuerdo una mujer que ingresó con nosotros que estaba diagnosticada de un trastorno obsesivo-compulsivo, que se le fijó la idea de que ella se tenía que matar y se fue a Madrid y hizo un montón de actos con intención de morirse, pero no lo conseguía porque siempre había algún obstáculo. Se subió hasta no sé qué sitio alto, pero luego no se pudo tirar porque no sé qué. Intentó otra cosa y tampoco le salió. Acabó poniéndose, era todo como muy aparatoso, una bolsa en la cabeza y al principio te daba la impresión de que, pero bueno, esta mujer es unos actos un tanto histéricos. ¿Cómo es esto? Pues no, era una persona con una obsesividad muy importante y que ese día estaba con una rigidez cognitiva tremenda pensando en me tengo que matar, pero no lo conseguí. Y los antecedentes familiares de intentos suicidio consumados. Mayor riesgo, pues todo lo que estamos comentando, ¿no? Una cosa de la que no hemos hablado es de esto, de la negación de la intención. Hay pacientes que tú estás hablando con ellos y les ves que están muy reservados, que apenas te dan información, pero que te dicen, no, si yo no me quería morir, si yo solo me tomaba un par de pastillas, nada, pero no, les ves que no son accesibles, que no te cuentan casi nada. Mal asunto, algo está pasando ahí, ¿no? No me fiaría yo mucho de una negación así rápida y ya está. Esta es la primera parte, la parte de la evaluación. No sé si queréis comentar alguna cosa antes de seguir. Lo dejamos para el final, las dudas o lo que os surja. Ahora quería hablaros del manejo. Y para hablaros del manejo, pues he traído esta diapositiva porque todo lo que voy a contar a partir de ahora está en esta guía, en la guía de práctica clínica de prevención y tratamiento de conducta suicida, que es una de las guías que publica el Ministerio de Sanidad. Y como esto es sencillísimo entrar en internet, pues por si os interesa poderlo tener, ¿no? De hecho, en esta guía, que es una guía muy extensa, al final de la guía viene esta información para pacientes, familiares y allegados, que son unas hojas en las que habla sobre la conducta suicida y da una serie de informaciones que, bueno, que a lo mejor en algún momento os puede ayudar o os puede gustar tenerlo. Entonces, pues para que lo sepáis que está dentro de esa guía que hemos dicho, ¿no? Esta es la guía de la práctica clínica y esto está al final de la guía. En esta guía pues da unas recomendaciones de manejo, que puede resultar un poco a lo mejor aburrido comentarlo así ahora todo seguido, pero bueno, yo creo que está bien que lo vayamos recordando un poco, ¿no? Las recomendaciones que da esta guía ante un médico de atención primaria que está evaluando un paciente con ideación suicida es que este paciente se debe derivar de manera urgente a salud mental
Si presenta un trastorno mental grave, una conducta autolítica grave reciente y vuelve otra vez con ideas autolíticas, si el plan de suicidio está bastante elaborado, si la intencionalidad la sigue expresando y la sigue manteniendo al final de la entrevista, si ve que hay falta de apoyo sociofamiliar o si tiene dudas, claro, sobre el riesgo inmediato. Y la derivación, cuando ya es un intento, eso estábamos hablando de una ideación, cuando ya ha habido un intento de suicidio, la derivación será urgente a la urgencia hospitalaria, por supuesto, si hay una necesidad de tratamiento médico por las lesiones o una disminución del nivel de conciencia, y a salud mental, de manera urgente, o a urgencia o a salud mental, pues si el plan es de alta letalidad, independientemente del resultado, si hay una presencia de enfermedad grave, una conducta autolítica grave, repetidas tentativas previas y vuelve otra vez, situación sociofamiliar de riesgo, falta de apoyo y dudas sobre el riesgo de repetición. Es algo que nos toca a nosotros valorar, ¿no? A los médicos, psiquiatras, pero también muchas veces a los médicos internistas, a los médicos de urgencias. Es ese riesgo y eso es lo difícil, ¿no? Tratar de predecir. ¿Y cuándo podemos tomárnoslo con un poquito más de calma y decir, bueno, pues lo mando a salud mental, pero de manera preferente, no me hace falta que lo vean ahí mismo? Pues cuando se observa un alivio después de la entrevista, la persona expresa intención de controlar esos impulsos suicidas, acepta el tratamiento y las medidas que le estamos proponiendo de contención y hay un apoyo que es efectivo. Las medidas estas de las que habla aquí de contención pactadas, pues se refiere un poco a este tipo de medidas, sobre todo claro, que estamos hablando de unas medidas que se pueden mantener un tiempo, esto no se puede mantener eternamente, pero si yo soy médico de atención primaria, estoy valorando a esta persona y la voy a mandar a salud mental, pues mientras la ven, si se puede explicar a la familia la necesidad de que controle